Hola, buenos días. Mi nombre es Ramón Martínez, como ya me han presentado anteriormente, y soy el director técnico de SICA. Lo primero, evidentemente, quería dar las gracias a Arquitectura y Empresa por habernos invitado a este evento en el cual estamos invitados, y simplemente unas palabras, un minuto para presentar nuestra empresa. Yo creo que es bastante conocida. SICA es una empresa, tiene ya 106 años, es de 1910, es una empresa suiza y que actualmente ya está en todo el mundo, entre ellos en España llevamos desde el 54, ya son 62 años, y nos dedicamos a muchas cosas. Una de ellas es la que vamos a presentar aquí, pero en esencia nos dedicamos a aditivos para hormigón y mortero, para cualquier tipo de impermeabilización, de cubiertas, de cualquier parte de la edificación, a todos los temas de rehabilitación, refuerzo, reparación de hormigón, sellado, y después también incluso una de las partes quizá menos conocidas a la que nos dedicamos es la parte de industria, por ejemplo, cualquier tipo de sellados en coches. Por ejemplo, el 25% de los coches que salen hoy en el mundo van sellados, todas las partes de todas las partes que van selladas con SICA, o sea que es muy probable que vuestros coches, los autobuses en los que vais, trenes, también van sellados con SICA. Es una parte menos conocida de lo que hacemos, pero también importante. Entonces, lo que voy a presentar hoy son pavimentos, sistemas decorativos SICAFLOR. Yo creo que se ve bien, sí. Se ve bien. Quizás una parte, son pavimentos continuos, quizás una parte menos conocida para los arquitectos, la posibilidad de utilizar este tipo de pavimentos voy a controlar un poco el tiempo. Este tipo de pavimentos, pero veréis que también se pueden hacer cosas relativamente decorativas y estéticas con este tipo de pavimentos continuos. Entonces, yo os voy a presentar dos tipos de productos, unos que se llamarán Decodur y otros Comfortflor. La diferencia es que los primeros, todo esto viene, normalmente se han utilizado los pavimentos de resina epoxi para hacer pavimentos industriales, y que serían los de arriba, Decodur, y pavimentos a base de poliuretano para hacer pavimentos deportivos, de los cuales también hablaré un poco abajo, y son dos gamas en las cuales SICA ha estado hace mucho tiempo, pero también se pueden hacer tanto con resina epoxi como con poliuretanos, cosas bastante estéticas. Entonces, fundamentalmente hay mucha fotografía, más que explicar lo que son los productos. Lo que quiero explicar es las cosas que se pueden hacer. Entonces, con pavimentos de este tipo, pues se pueden hacer cosas de este tipo. Como veis, son pavimentos totalmente continuos y vamos a ir viendo distintas posibilidades. Este, por ejemplo, es el Hermitage. Está en San Petersburgo, es el famoso Museo de San Petersburgo. Esta es otra vista del propio museo. Como veis, se pueden hacer cosas bastante estéticas. Todo esto son pavimentos continuos, en concreto de resina epoxi. Se pueden hacer baños, como en este caso. También el pavimento totalmente continuo. O cosas, escuelas, como en este caso, en las cuales pues la entrada pues también es con colores distintos, como se desee, con las ventajas que a continuación voy a ir comentando. Entonces, estas son un poco algunas de las cosas que se pueden hacer. Veremos más, os enseñaré más fotos y voy a explicar un poco lo que son los pavimentos Decodur, que son resina epoxi. La resina epoxi es una cosa fundamentalmente dura y que se ha utilizado habitualmente en pavimentos industriales, naves industriales, cosas de ese tipo. Funcionan extraordinariamente bien, pero también se pueden hacer cosas estéticas con esto. Entonces, esto es lo que es más o menos lo que quiere decir, que se pueden hacer diferentes colores, diferentes tipos de terminación. Es resistente a caídas, se pueden hacer resistente a caídas, se pueden hacer, digamos, en el tema de BOC, de componentes volátiles orgánicos, están perfectamente controlados para su posible utilización en interiores, tienen cierta resistencia, pueden pasar por encima cosas que no sean muy pesadas, pero vamos, cierto tráfico puede ir por encima, ciertas resistencias químicas, y se pueden limpiar bien. O sea que todo esto los hace bastante adecuados para interiores. Entonces, estos son algunos usos más. Pues, por ejemplo, esto es un laboratorio en el cual pues tiene cierta estética, pero a su vez, si se caen ciertos productos químicos, pues podrá resistir. Esto es una tienda en la cual se quiere combinar la estética pues con cosas pesadas que pueden pasar por encima, y el resto son sitios pues donde puede haber bastante tráfico, digamos, siempre peatonal. Hablo siempre de tráfico peatonal, y este tipo de resinas se van a comportar perfectamente bien. Más posibilidades de uso de este tipo de resinas. Son brillantes, un acabado brillante. Los colores y los diseños pues se pueden hacer todo lo que se quiera.
colores también lisos, como se viene aquí, o también hay posibilidad de hacer colores lisos o con distintos acabados, como después veremos, tipo granito, otros tipos de acabados. Zonas típicas de uso, pues zonas donde hay mucho tráfico peatonal, entradas, lobbies, escaleras, servicios, ya lo habéis ido viendo, o también zonas de representación, recepciones y zonas de reunión, exposiciones, showrooms y almacenes, en los cuales pues se necesita también cierta resistencia, o sea, hay que combinar la estética con cierta resistencia, librerías, comedores, en todos estos sitios, pues pensad que hay mesas en las cuales hay que mover las mesas, sillas en las cuales hay que mover, entonces se necesitan pavimentos con cierta resistencia para que no se rayen y para que funcionen perfectamente. Después también áreas funcionales como sótanos, salas de IT o salas técnicas, industria ligera como laboratorios. En los laboratorios pues hay que combinar todas las prestaciones con ciertas resistencias químicas, puede funcionar. Salas limpias de producción. Las salas limpias tienen unos criterios, por ejemplo, salas en las cuales no puede haber prácticamente polvo en el aire. Hay una serie de determinadas industrias, la industria electrónica, otras industrias en que necesitan una limpieza extraordinaria. Este tipo de salas se pueden hacer con este tipo de pavimentos y almacenes. Entonces estos son algunos de los tipos de acabados que se pueden conseguir. El tipo granito, flakes. Flakes son unas pequeñas escamas de PVC que cuando el producto está fresco se echan sobre el producto, hacen formas así, digamos, difusas, hacen formas diferentes con diferentes colores y se pueden llegar a hacer terminaciones de este tipo. Se pueden hacer terminaciones estos con árido, de la cual pues quedan ese tipo de terminaciones. Después se sella. Cuando hablo de sellar es poner una especie de barniz encima, de tal forma que esto queda perfectamente, por ahí no entrará la suciedad o cosas de este tipo, en las cuales pues queda después suficientemente liso para que después sea fácilmente limpiable. Aunque el aspecto sea de este tipo, después es fácilmente limpiable. Bueno, y estos son algunos, tampoco voy a detener en los productos cómo se hace esto, pues simplemente para que lo sepáis. Esto se da una primera capa con un rodillo, como se pinta esta primera capa, que sería esta de abajo, que sería esta la imprimación. Después se da una capa de base. Una capa de base es una capa que coge cierto espesor, se llama autonivelante, 2 milímetros, que sería esa de arriba, y después se sella con un producto transparente y se consigue una estética lisa, como se queda ahí. Si lo que se quieren son estéticas ya diferentes de este tipo, se hace exactamente lo mismo, pero cuando se hace esta capa intermedia se espolvorean estas escamas de diferentes colores, de tal forma que quedan haciendo formas de ese tipo, y después se sella por encima. Se sella, cuando hablo de sellar, hablo de pintar por encima, y se pueden quedar terminaciones pues también de ese tipo, no lisas sino diferentes, con cualquier tipo de combinación. Y después estos ya son sellados como los dos últimos que os he enseñado, en los que aparecen granos, que aparecen superficies más granulentas, pero también se pueden, con diferentes capas, se pueden hacer los acabados que se deseen. Simplemente en algunas fotos para que veáis cómo se hace. Lo primero que se hace es se pone esta resina de fondo. Esto es una resina que esta persona está pintando con ella. Después esta persona está espolvoreando ahí. Esto es uno de los sistemas. Os he explicado 4 sistemas, quizá aquí los voy a enseñar es el más completo. Esta persona lo que está espolvoreando, o sea, lanzando áridos de diferentes colores que se quedan clavados en esta resina en fresco, como queda ahí. Después se le hace, esto es lo que se llama un mortero autonivelante. Se mezcla, es una resina fluida, y estas personas sobre lo que se ha hecho anteriormente ponen este mortero autonivelante, y esta persona está poniendo un mortero autonivelante y esa va detrás, como veis, espolvoreando más árido de diferentes colores, con lo cual la clave de la estética es los áridos que espolvoree esta persona, los colores que espolvoree. Después esto se fratasa de tal forma que los áridos se metan hacia abajo en la resina que todavía está fresca, entonces queden perfectamente clavados. Y esto es una especie, un terrazo, esto se llama también una especie de terrazo continuo, con lo que se puede hacer digamos, como con el diseño que se desee. Y finalmente, aquí se ve esta persona está poniendo, aquí se ve las 3 fases que he dicho. Esta está poniendo el mortero autonivelante, esta está espolvoreando sobre esto fresco que hay aquí, y después esta persona está compactando hacia abajo lo que esta persona está espolvoreando, de tal forma que queda perfectamente clavado. Esta es otra vista.
Y después lo que se da es una capa directamente encima, digamos como de sellada, una especie de barniz que queda para que después no entre la suciedad hacia abajo, pero es transparente, con lo cual los áridos que se hayan tirado anteriormente es lo que se va a ver después. Y esto quedaría así. Y con esto, pues zonas típicas, pues esta, por ejemplo, zonas en las cuales después, aparte de cierta estética, se desee cierta resistencia, pues esta sería un ejemplo. O esto que es en un aeropuerto, la zona de recoger las maletas, pues se pueden hacer cosas aquí en las cuales se necesita cierta resistencia a la vez de cierta estética. O zonas como este tipo. Aquí también lo que se ve, esta es diferente a lo que os he enseñado. Esto sería a que se ha puesto una capa de fondo de color morado y después se han espolvoreado los flakes, las escamas que os he dicho, quedan formas de ese tipo que digamos esos dibujos que se ve por ahí, y después se le da un barniz por encima, digamos, para que quede todo tapado, pero que se observe lo que hay debajo. Bueno, otra vista. Y después con esto pues se pueden hacer distintas terminaciones y distintos colores, como se ve por aquí. Colores, pues se pueden hacer todas las combinaciones o bastantes combinaciones de colores, o así que sean uniformes, o incluso mezclando en determinados casos se pueden mezclar de tal forma que se puedan conseguir los diseños que se deseen. Bueno, estos son distintos colores. Entonces esto sería la primera parte, que es la que he dicho, que es a base de resinas epoxi, con la cual se pueden, los que se llaman decodur, que se pueden hacer pavimentos de bastante cierta estética o estéticos y bastante resistencia para que pasen cosas por encima. Y después lo siguiente sería Comfortfloor. Comfortfloor son pavimentos, es algo parecido a esto que tengo aquí, tiene, o sea, sería. Después abajo veréis tenemos muestras, pero para que veáis la flexibilidad. Entonces esto es lo que iría pegado. Además, la ventaja que tiene, se van con Comfortfloor porque tienen cierto confort. Al ser las anteriores son pavimentos de resina epoxi, son totalmente duros, con lo cual andar por encima, pues bueno, es como andar como por hormigón, una cosa dura, pero andar encima de algo más blando es casi, no llega a ser andar como una moqueta, pero es algo que cede, con lo cual tiene mucho más confort al andar. Entonces se pueden hacer, pues otra vez lo mismo. Incluso aquí, por ejemplo, aun siendo lo blando y lo elástico que se ve ahí, sillas de este tipo no tienen ningún problema. O sea que te quedan sillas en punta o muebles, cosas de este tipo. Yo lo tengo en mi despacho y se mueven los muebles y no queda ninguna marca después. Pueden hacer cosas de este tipo, colores lisos, como se ve aquí. Y después también las propiedades son parecidas, se pueden conseguir casi todos los colores que se desea, con distintos diseños, mezclando distintos diseños finales. Tiene perfecta resistencia a la radiación ultravioleta. Este sistema yo lo tengo en mi despacho con grandes ventanales y de hace muchísimos años y no ha cambiado nada la estética. Después, otra gran ventaja es esto, la absorción de ruido. La absorción de ruido, tanto impacto, quiere decir que yo no oiría a nadie de arriba, o sea que alguien podría estar taconeando arriba y yo no lo oiría, ni ruido rebotado, que quiero decir que no me rebota el ruido y estoy oyendo mis propios pasos. O sea, con esto, al ser tan elástico, pues prácticamente absorbe muchísimo el ruido. Después también el tema de olores y fundamentalmente en cualquier cosa en un interior en la que se ponen productos de resina, hay que tener cuidado con la cantidad de volátiles que eche, porque vamos a vivir en un sitio donde convivir con este tipo de productos. Entonces hay una serie de normativa de calidad del aire interior que a este tipo de productos la han pasado. Después esto es tema de resbaladicidad o de tráfico rodado. Tráfico evidentemente tiene que ser ligero, este tipo de cosas no está pensado para grandes tráficos, hablamos de cosas muy ligeras. Y después facilidad de limpieza. Entonces esto más posibilidades de uso. Por ejemplo, esto también se utiliza bastante en viviendas. Esto es una vivienda en la cual pues también está esto enfocado a viviendas, pero por ejemplo a museos o a restaurantes o a oficinas, en todos los sitios donde las exigencias digamos de cargas, de abrasión no sean muy grandes, simplemente sea tráfico peatonal. Con esto se pueden hacer acabados confortables.
Esta es otra posibilidad. Y después se verá que también se puede combinar con las paredes. En algunas, por ejemplo aquí. Aquí lo que se ha pintado, aquí es el mismo producto que va, por ejemplo, en suelos y paredes. De tal forma que el acabado es el mismo. En la pared, evidentemente, no se va a poner todo este sistema, sino simplemente el acabado, con lo cual queda exactamente el mismo color en la pared que en el suelo. O se pueden hacer diferentes colores. O sea, aquí también se podría, con la capa final, se podría pintar la pared y con otra distinta el suelo. Se pueden hacer combinaciones o dibujos de este tipo los que se quieran. Se pueden hacer también dibujos de esta manera, o sea, al final es la capa final. Esto tiene varias capas, todas las de abajo se ponen de la misma manera y después simplemente en la capa final pues se le da el color que se desee y se pueden hacer los diseños que se deseen. O se pueden hacer diseños también uniformes como se ve aquí. Después, bueno, que lo que quería enseñar aquí es que también está pensado para el hogar, o sea, para el hogar, para un salón, una cocina, un comedor, un baño. O sea, esto se podría utilizar también en un interior, y la gran ventaja que tiene, vuelvo a decir, es la calidez y la confortabilidad que da este tipo de sistemas. Se pueden hacer combinaciones como estas, en las cuales pues diferentes tipos de acabados en el suelo y después en la pared otros colores. Voy a ver si puedo enseñaros, que lo tenía en otra, yo creo que es aquí, para que veáis un poco cómo se coloca. Lo tenía en otro. Para este sistema, el que os estoy enseñando, lo primero que, evidentemente, esto va pegado. Entonces, lo primero que debemos de tener es un soporte, como se ve ahí. Después, esta persona lo que está poniendo es un adhesivo. Se espatula un adhesivo en toda la superficie del soporte. Lo siguiente que se hace es el rollo. Este rollo es lo que le da capacidad de absorción, lo que le da confortabilidad. Se desenrolla sobre el adhesivo recién colocado, como aquí. Se cortan, en los detalles, en las esquinas, se cortan el rollo, se puede adaptar perfectamente. Se colocan uno a tope con el otro. Después hay que compactarlo. Como cualquier cosa que vamos a pegar, al final hay que hacer presión. Y no se necesita una persona como esta, o sea, podemos utilizar una persona más delgada que esta, pero lo que sí se necesita es un rollo como este, es un rodillo como este, que sea suficientemente pesado para que, lo compacte hacia abajo, lo presione y se pegue perfectamente. Lo siguiente que hay que hacer es, como esto tiene bastantes agujeros, hay que sellarlos, o sea, para que no salgan burbujas después, y entonces le está dando encima una pasta para que queden perfectamente sellados la cantidad de agujeros que tiene esta membrana en la parte de abajo. Esto sería la vista, en la cual esta persona va sellándolo todo, Esta es lo mismo. Bueno, no, esto está sellado. Lo siguiente es que hay que dar una pequeña capa de unos 2 milímetros, lo que llamamos nosotros pavimento autonivelante. Esta persona está dando sobre el sellado anterior una capa autonivelante, y después simplemente se pinta por encima y se consiguen los acabados que se desee. Algo tan sencillo como esto. Bueno, estos son posibles errores. Estos errores, por ejemplo, son por no haber hecho un sellado correcto a esta capa que os decía. Se pinta. A la hora de pintar las personas tienen que ir de esta manera, porque son productos en el momento de la aplicación esto está todavía fresco, el de abajo, para que no se raye en absoluto. Evidentemente después, cuando endurece, no tiene problemas, pero al principio es una cosa que hay que tener cuidado con ellas. O se puede hacer por proyectado, o sea, la última capa se puede proyectar, y en esta última capa es en la que se puede jugar a hacer los colores que se desee, o combinaciones, o como se desee. Y esta pintura que está proyectando ahora, pues también vale exactamente para paredes lisas, en las cuales se puede poner, y de esa forma se pueden hacer las combinaciones que os he dicho anteriormente. Vuelvo a donde estaba. No sé qué ha pasado.
Bueno, vuelvo a poner algunas diapositivas. También zonas típicas de uso, zonas, digamos, donde haya tráfico peatonal, entradas, lobbies, escaleras, servicios, sitios donde en general no va a haber un tráfico pesado. Cuando hablo pesado hablo de, digamos, de cosas de tráfico rodado, o sea, carretillas, cosas pesadas que pasen por allí, y donde la estética sea lo más importante y después la confortabilidad. Recepciones, zonas de reunión, exposiciones, showrooms, almacenes, librerías, comedores, en todo este sitio pues podrían ponerse también este tipo de sistemas. Clínicas, hospitales, escuelas, almacenaje ligero y también zona residencial, como ya he dicho, también en hogares particulares, en casas privadas, pues también se podría poner. Bueno, alguna vista más de cosas que se pueden hacer. Combinando siempre, pues, o se puede hacer el suelo con la pared. Evidentemente en el suelo se pueden hacer más combinaciones, en la pared pues normalmente irán lisas. Bueno, esto también ya lo he comentado anteriormente. Esto, pues las ventajas que tiene es que el confort es flexible y ergonómico, con lo cual ya os enseño la muestra. Andar sobre este tipo de cosas, pues tiene, digamos, es más confortable. Todo el tema acústico, aquí una cosa que golpea aquí tiene mucha más capacidad de absorción del ruido, tanto del reflejado hacia arriba como el impacto que se transmite hacia abajo, bastante grande. Y después todo el tema de sostenibilidad, también estos productos están testeados en el sentido de que, digamos, donde vamos a estar viviendo, pues que no llegamos a respirar ambientes digamos, insalubres. Entonces hay una normativa europea que es la AGBB y estos productos tienen la categoría máxima para ese tipo de cosas, para la calidad del aire interno. Y después también desde el punto de vista de sostenibilidad está hecho con materiales que son reciclables. Después, a la hora de hacer, por ejemplo, en clínicas o en sitios donde nos encontremos con pavimentos así deteriorados de esta manera, que tengan este problema, son muy fáciles digamos, porque simplemente hay que pegar esta lámina encima y esta lámina puentearía este tipo de problemas. O sea que también para hacer, no solo para obra nueva, pero sino para rehabilitación, viene muy bien, porque prácticamente sobre cualquier soporte es una cosa muy sencilla de hacer con muy poca necesidad de preparación. Bueno, también este tipo de productos tiene diferentes posibilidades de colores, incluso se pueden hacer cosas, pero esto ya es cuestión de artistas, o sea, a la hora de ir mezclando colores y hacer diferentes acabados en el pavimento con los dibujos que se desea, hacer escudos en el pavimento. Nosotros tenemos un escudo hecho con Sika en el pavimento, pero eso ya es cuestión más que de artistas, que sean gente con esa facilidad. Bueno, alguna foto más, como ves, se pueden hacer cosas de este tipo. Esto ya es cuestión del diseño, puede ser infinito. Y los sistemas, bueno, más o menos siempre son los mismos. Aquí hay una posibilidad de hacer un sistema muy barato, que es sin la parte está de abajo, sin la membrana está de abajo, pero es relativamente más barato. El mejor es estos sistemas, que son los realmente confortables, que os los he explicado, que es poner un adhesivo. La parte negra sería la membrana, esto gris claro sería lo que llamamos sellante, el azul oscuro es la autonivelante, que lo habéis visto todos en las diapositivas que os he puesto, y la capa de sellado. Y aquí también existe la posibilidad de hacer, después de la capa de autonivelante, espolvorear los flakes, que se llaman las escamas estas, y se pueden hacer diferentes acabados de colores que queden sobre un fondo verde o el fondo que se quiera, diferentes acabados, y después se sella con un barniz por arriba, y lo que se está viendo este acabado con las escamas. Más diferentes tipos de posibilidades. Colores, pues prácticamente la gama es infinita, o sea, casi cualquier tipo de colores se puede hacer y se pueden combinar de la manera que se desee.
Y esto también quería comentar esto lo he dicho al principio, los productos estos de poliuretano provienen de una empresa que se llama Pulastic, que pertenece a Sika, que se dedica a hacer este tipo de cosas, pabellones de pavimentos deportivos. Los pavimentos deportivos son tremendamente complicados porque, por ejemplo, te exigen ni mucha resbaladicia ni poca. Si son muy resbaladizos la gente se cae, si tienen poca resbaladicidad son propensos a causar lesiones. Te exigen las federaciones que el balón bote. Hay un ensayo en el cual coges un balón de baloncesto, le dejas caer y mires cuánto bota, la reflectividad. Entonces todo este tipo de cosas se están pasando, todo este tipo de cosas, este tipo de pavimentos se pueden hacer, y estos pavimentos, los confortables, provienen de esta empresa que tiene Sika, que se dedica a este tipo de cosas, pavimentos deportivos. Entonces todo lo que os he dicho se podría utilizar como pavimentos deportivos, pero no cumpliría lo que marcan las federaciones. Para que pasar la homologación de las distintas federaciones, nosotros, Sika también lo tiene, pero probablemente se necesitarían espesores mayores, o sea, ya los sistemas son más o menos los mismos, pero habría que cambiar algo lo que os he comentado. Entonces se pueden hacer pavimentos de este tipo, y después también, por ejemplo, gimnasios, zonas de fitness, este tipo de pavimentos está muy indicado para este tipo de usos, porque provienen de ahí, o sea, provienen de la utilización en cosas deportivas. También se pueden utilizar para este tipo de cosas, en las cuales pavimentos así confortables de este tipo, yo creo que son bastante adecuados. Y entonces esto era mi presentación, me parece que me ha tenido más o menos al tiempo, y espero que haya sido de su interés. Y después, como vamos a estar casi todo el día por aquí, digamos, conjuntamente, pues cualquier pregunta estaré encantado de contestarla. Y después abajo nosotros en el patio hay algunas muestras que tenemos en las cuales se puede ver de una manera más gráfica todo lo que he ido presentando.